Un día iba a volver y ese día llegó y eso hoy le damos la bienvenida una vez más a nuestro profesor de tecnología, Matías Pecchia. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, profesor ad hoc. Sí, profesora Doc, dejando de lado algunos malestares, Sí, no de la bueno, cultura, no, como no, diría no, Freud. absoluto. Bueno, ¿y de qué se trata la clase, profesor? Hoy vamos a hablar de software libre. ¿Qué es el software libre? Y bueno, cómo ingresar o participar en la cultura del software libre. Para Ujú. eso hemos convocado a un invitado, que es Federico Brest. Federico es estudiante en esta casa de estudios, estudiante en Ingeniería de Sistemas de Información. También trabaja como profesor en las academias Cisco Oracle. Ujú. Y bueno, también ha participado en proyectos de investigación de desarrollo de software, entre los cuales se destacan el Observatorio Piroger. Muy bien, Federico, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, si bien es una actividad que se hace todos los años en la UTN, probablemente haya personas que no estén imbuidas en la materia y que todavía hoy no sepan lo que es un software libre. Esto, por oposición a un software preso, no es exactamente la comparación. Pero el software libre, lo que pasa es que tenemos también en la Argentina una práctica de utilizar mucho software que no es libre, pero como si fuera libre. Sí, es Entonces la hay... liberación a través de la piratería, totalmente. Claro. Sí, sí. Sí, la idea es justamente poder acceder a software sin tener necesidad de estar restricto a licencias o a términos y condiciones o demás cosas que limitan el uso. Uno puede adaptar el software a su medida, puede estudiarlo, puede acceder al código de cómo está hecho, que nuevamente, como vos decís, si bien se conocen vías para, por ejemplo, un programa de Microsoft poder verlo y manipularlo, Ujú. no es justamente la idea. Esto es más como más académico, más de investigación que lo otro que va directamente a la empresa, digamos. Claro, Y además tiene un contexto legal que admite eso. tal Digamos, hay una cual. licencia Totalmente. que admite esa utilización. Cuando uno hace, por ejemplo, ingeniería en reversa de un software propietario o privativo, como se dice, justamente una de las condiciones de privación son las de estudiar el programa. Por ejemplo, Ujú. las de estudiarlos, las de instalarlo en más de un equipo o en la cantidad que admita la licencia. En el caso del software libre, ese tipo de restricciones no existen. Sí, y en el caso del software libre no solamente permite la posibilidad de estudiar el sistema, sino que al mismo tiempo responde a casi hasta una filosofía de vida, una concepción política de algo que se puede compartir. Claro, totalmente. A ver, el software libre se considera como tal si cumple cuatro reglas, cuatro filosofías de vida, como vos decís. Que es justamente lo que decíamos recién un poco, el uso y el, el investigar acerca del uso de la herramienta, justamente, el poder mejorarla y el poder compartirla. O sea, de nada me sirve que yo haga las mejoras si no sirve para que la comunidad lo pueda seguir utilizando y seguir mejorando, justamente. Ujú. Así justamente se va construyendo el software en comunidad. Es una analogía o por ahí viene... Hay distintos caminos, digamos, que han conducido al software libre o al open source, porque son también distintos enfoques acerca de lo mismo. Ujú. La gente que se inició esto en la Free Software Foundation estaba vinculada al saber científico. Entonces ellos partieron, digamos, en términos filosóficos, en la idea de cómo avanza el conocimiento científico, que uno se para sobre lo que hizo un conocedor anterior y genera nuevo conocimiento. De manera análoga podría también hacerlo con el software. ¿Por qué no hacerlo con el software? Y naturalmente eso genera un conflicto con la posición de propietarización del software. Ujú. Tengamos presente también que hubo una época lejana en la que el software era libre de hecho, porque no había interés comercial sobre los programas. Claro. Digamos, las computadoras eran unas cosas grandes, eran unas... digamos, Habitaciones. claro, eran unas habitaciones muy grandes, la gente que las utilizaba era gente bastante rara, y los programas estaban puestos ahí, qué sé yo, los hacían funcionar, y inclusive quienes desarrollaban esos programas los compartían con otros que desarrollaban programas parecidos de distintas universidades o empresas. Ujú. Cuando después el software mismo se empezó a convertir en un objeto de valor, bueno, se empezaron a aplicar criterios de derechos de propiedad intelectual. Claro, ahora, si es un sistema libre, una fuente abierta y cualquiera puede meterse para mejorar,
¿No existe el riesgo de que cualquiera también pueda meterse para empeorar, hacer daño, afectar ese software? Lo que sí, la respuesta es sí. Lo que existen es digamos, como todo un gran jardín de proveedores de software que ellos validan las modificaciones. En el caso concreto, por ejemplo, de Linux, existen lo que se llaman distribuciones de Linux. Cuando alguien hace una modificación en un programa que está en una distribución de Linux, la propia distribución verifica, constata, valida que esas modificaciones sean benévolas. Digamos, y uno confía en quien provee esa distribución. Tal es así que existen, no sé, más de 400 tal vez distribuciones. Sí, y más también. Sí. Y más también porque, bueno, tienen distintos criterios respecto de eso que te digo y de otras cosas más como el modelo comercial. Sí. La respuesta es sí. Digamos, la respuesta a tu pregunta es sí, lo cual no necesariamente implica de que no va a haber control sobre el software que uno utiliza o, digámoslo en términos mercantiles, consume. Digamos. En ese sentido sí, porque no hay restricciones para, por ejemplo, el uso, sea el uso por país, sea el uso concreto. Yo admito que utilices este programa para, no sé, dibujar flores y no balas o lo que fuera. No existe ese tipo de restricciones, en tanto se valida como software libre. Claro. Hay países que lo usan a nivel oficial, es decir, dependencias gubernamentales que utilizan el software libre, y países como este que, hasta donde sé, no se utiliza a nivel oficial el software libre. La diferencia está dada por esto que decíamos, que en algunos países crece porque tienen una costumbre de no piratería, y entonces ahí hay una diferencia entre usar el software libre o no, porque el caso contrario es pagar, mientras acá la diferencia no es tan grande porque igualmente lo tenemos o creemos que lo tenemos gratuitamente. Sí, esto es como en toda política de país, digamos, hay prioridades establecidas y justamente en Argentina no era, hasta hace un par de años, una prioridad tan importante el desarrollo tecnológico o nivel de software. Hace un par de años, como te decía, se empezó a implementar el tema de conectar igualdad, que hablando totalmente apartidariamente, no crean que es porque soy del palo. Y bueno, se empezó como a difundir de a poco esto del tema de la distribución de Wayra, que es un Linux adaptado, digamos, a partir de Mint, si no me equivoco, no recuerdo, que es otra distribución. Se fue adaptando para cumplir las necesidades de los estudiantes del secundario y como proyecto a futuro, que creo que ahora se está empezando a implementar, para aplicaciones gubernamentales, como decías vos, que se pueda utilizar en un servidor de, no sé, la Casa de Gobierno, por ejemplo. Y no estar pendiente de eso, también de la licencia, de la no licencia, de pagar, o sea, poder, en cierto modo, guardar esos fondos destinados para otro tipo de cosas. Pero es como decís vos, está todavía muy verde, o sea, está en desarrollo. Hay países como, por ejemplo, Venezuela, que también tiene un montonazo de falencias en otras cosas, que tiene mucho más avanzado el tema del software libre. Y para que hagas una analogía, más o menos, el sistema operativo Wire acá está por la versión 4, se está empezando a desarrollar la 4. Calculale que en promedio es un número de versiones cada 2 años, ponele. O sea que hagamos 8 años de desarrollo, redondeando. Sí. El de Venezuela, que es el sistema operativo Canaima, va por la versión 9. O sea, eso te demuestra también el grado de madurez que tiene. Y de compromiso con el desarrollo del software libre. Totalmente. Claro, también hay distintos como caminos, así como hay caminos para desarrollar e involucrarse en el movimiento de software libre. También hay distintos caminos para ser solamente usuario, tal vez de una manera más especulativa y desprendida de lo ideológico. A veces uno de los caminos es, bueno, nos pusieron una multa o tenemos varios juicios encima, entonces, bueno, veamos cómo podemos, nos replanteamos si en verdad necesitamos toda esa suite de diseño gráfico y tal vez apenas nos alcanza con un programa que nosotros mismos consideramos menor, digamos, como lo estoy diciendo como gerente, que nosotros mismos consideramos menor, pero sigue siendo suficiente. O casualidad, también es libre y también es, también es gratuito. Por ejemplo, ese es un camino. Otro de los caminos es una cuestión de soberanía tecnológica, porque está por lo menos la posibilidad de que un gobierno o un ente gubernamental ponga a participar al menos a un desarrollador en el equipo de uno de los programas específicos, por ejemplo una suite de ofimática, a uno o dos desarrolladores en conjunto con todos varios otros decenas de desarrolladores en esa suite de ofimática y participen.
Y bueno, y es un compromiso político y también hay que hacer un estudio multidisciplinario. ¿Cuánto me cuestan esos dos desarrolladores? ¿Cuánto cuestan todas las licencias de una aplicación propietaria? Tal vez contablemente no favorezca, pero yo a esos desarrolladores los tengo trabajando en Argentina y no se están yendo del país porque el país les queda chico. Entonces, bueno, son varias las dimensiones y son distintos los caminos para llegar al software libre, digamos, desde distintos lugares, no necesariamente de carácter ideológico. Por ejemplo, muchas compañías utilizan otra denominación que es código fuente abierto, open source, digamos, no apelan a la idea de libertad. Por ejemplo, ellos dicen open source, es código fuente abierto, lo cual es de alguna manera coincidente. Sí. Está desprendido de esa parte ideológica. Pero que en los hechos es más o menos lo mismo. En los hechos es lo mismo, en los hechos técnicos, por decir, técnicos y legales son lo mismo, en términos ideológicos por ahí está más desprendida de esa parte, llamémosla militante, que es una palabra que ha estado tan usada últimamente en Argentina. Digamos. Ahora, me pregunto, pues estaba pensando que hay gente que se pone camisetas de algunas empresas. Apple es muy frecuente en algunos, ninguno de Windows. Sin embargo, la gente sigue utilizando ese sistema operativo, más allá de las críticas que se hacen. No se pasan al software libre porque no está muy posicionado, porque lo desconoce, porque apela a seguir en lo seguro que es Windows y piensa que a lo mejor los programas que corren con el software libre no son los que ya conocía y implica tener que estudiar o adecuarse a esos programas. ¿Cómo lo ves? Sí, es como vos decís. Por un lado pasa por un tema de globalización. Digo, el Windows hoy por hoy también es el sistema operativo más utilizado y no solo a nivel, digamos, de hogar, sino académico. O sea, yo como estudiante también acá me obligan a utilizar herramientas bajo licencia y, bueno, otra vez con el tema de la licencia. Sí, la universidad paga una buena cantidad de dinero en licencias para los Claro, estudiantes. Totalmente. Son varios dígitos, son varios ceros, digamos, que se pagan en licencias para los estudiantes. Sí, sí. Entonces va por ese lado. O sea, uno por el tema de que, bueno, es el sistema operativo más popular, por una cuestión, no sé, no por historia, porque Apple, como decís vos, es de los más viejos, claro, de lo que fue el ejemplo. ¿Más popular y también más fácil de usar o no? Eso depende, en realidad. Digo, en esto, por ejemplo, volviendo al tema de las computadoras de conectar igualdad. Si vos a un chico le das una computadora nueva, va a tener todo el entusiasmo de la computadora nueva. Si la aprende y va a venir con Windows, va a empezar a usar Windows, todo el tiempo Windows, y va a quedar en un segundo plano el Linux. Ahora, si vos se la das y empieza con Linux, va a decir, epa, qué bueno. Y va a empezar como a amigarse, o sea... Son paradigmas más... La respuesta tal vez sea, son paradigmas más instalados. Totalmente. Lo cual no significa que sea más fácil. Claro. Digamos, Sí, el hecho de que uno tiene la crucecita a la izquierda, a la derecha a la izquierda, que uno, no sé, que los programas pasan a segundo plano de tal manera. Hay si te una cuesta, cuestión comunicacional que la conoces más vos por tu formación que nosotros. Si te cuesta adaptarte de una actualización, por ejemplo, de Windows 8 o Windows 10, digo, ¿por qué no te va a costar actualizarte pasarte de Windows a Linux? Es algo normal, o sea... Como dice Mati, o sea, es raro ver la cruz a la izquierda que a la derecha, sí, puede ser, o que el LibreOffice, que es digamos la analogía del Office, exacto, Microsoft Office, ¿sí? Exacto, tiene, digamos, algún icono distinto o buscarlo, pero digo, cumple con todos los requisitos que un sistema operativo tengamos, e inclusive tiene más, o sea, porque eso, ponele, quiero que tenga, qué sé yo, algo que te encuentre un patrón en la palabra y te la pinta de color. Y capaz que no tiene el botoncito de hecho, pero vos te podés poner a desarrollar el código y adaptarlo para que pueda cumplir con esa funcionalidad. Claro, o le podemos pedir a ustedes que lo hagan. Sí. Ustedes claro, que están en la materia. Sí, pero digamos, el hecho no es un dato menor en términos legales, más allá de si uno está en condiciones como técnico, lo cual no es una cosa menor, tampoco, no lo niego. Pero el hecho de que uno esté legalmente habilitado ya elimina una restricción muy importante. Porque si uno no está legalmente habilitado, ni siendo técnico puede hacerlo. Y haciéndolo está eventualmente infringiendo alguna norma, alguna ley. Y bueno, ya sabemos de gente que ha estado presa por esto, que ha habido un montón de situaciones que trascienden nuestro país, digamos, en lo que tiene que ver con derechos de propiedad intelectual y software.
Entonces, a mi juicio, en los países en desarrollo es importante también tener idea de lo que eso implica, porque hay más posibilidades de crecer en eso. Digamos, si nos cuestionamos, y es importante, nos cuestionamos cuánto estamos pagando, cuánto nos estamos endeudando para pagar deuda y qué sé yo. Bueno, también cuestionémonos cuánto nos estamos endeudando para pagar licencias de programas que tal vez ni siquiera utilizamos, Claro. o ni siquiera necesitamos. Y que no hacen la diferencia respecto a otros que podríamos usar sin tener que pagar esas licencias. Claro, tal cual. Entonces, bueno, la propuesta acá del evento del sábado, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se realiza en toda Latinoamérica de manera concurrente, de manera conjunta, es que quien quiera se acerca con su computadora y, bueno, quienes sabemos un poquitito más, asistimos a esas personas para que puedan instalar alguna distribución de Linux que nosotros elegimos, en general para usuarios finales. Sí. Justamente por esto de las distribuciones, a veces tienen distintos enfoques. Bueno, nosotros asistiremos a quien quiera instalar software libre, y también quien ya sepa de qué se trata el software libre, quien ya tenga instalado, va a haber charlas a continuación de la instalación sobre algunos temas específicos de algún programa o de alguna tecnología. Y bueno, también la idea es poner digamos, darle visibilidad a la comunidad de Mendoza y a la comunidad que trasciende Mendoza también. ¿Pueden convivir los dos sistemas operativos? Sí. Si alguien viene, por ejemplo, con una computadora con Windows, se puede llevar también Linux. Claro, Sí. Y totalmente. usar indistintamente uno u otro. En eso, claro, eso iba a aclarar, que el que venga que no tenga miedo de decir, uy, voy a perder totalmente Linux. O sea, se puede adaptar para seguir teniendo los dos. A ver, si bien nosotros, como comunidad, quisiéramos que se usara pura y exclusivamente Linux, también va en eso, en la filosofía de decir, bueno, en la libertad del otro de permitirle elegir. O sea, cuando viene, vas a poder elegir, bueno, quiero ponerle 100% Linux o quiero mantener una partición, un pedacito del disco con Windows para este tipo de cosas. Te digo, por ejemplo, si sos estudiante de la facu, te van a pedir usar programas de Windows, Sí. porque justamente la facultad tiene los convenios con las licencias, como decía recién Mati. Pero bueno, en eso no tener miedo, porque no hay riesgo de perder información, no hay riesgo de romper la computadora tampoco. Ujú. O sea, Claro, per se no le existe. Como siempre, cuando instalamos cualquier programa o hacemos una alteración importante en la computadora, se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos, digamos. Pero por definición, digamos, no define de que se destruyan los datos. Puede haber un error o un accidente, y bueno, nosotros también recomendamos que se haga una copia de respaldo de la información que uno tenga en la computadora, ¿no? Y por ejemplo, una persona que está escuchando dice, es interesante, voy el sábado y Sí. me instalo el software libre. Instalan el sistema operativo, y sobre el sistema operativo, ¿qué programas para que pueda usar el software libre? Bueno, una característica de lo que nosotros proponemos es que, a diferencia, una de las cosas que cambian en el paradigma es que en el caso de cuando uno usa Windows, uno instala Windows limpio, digamos, Ujú. y tiene apenas algunos programas mínimos. Sí, si uno, el por paquete ejemplo, de quiere Office. no lo tiene. No. Cuando uno instala Windows, tiene, por ejemplo, un programa que se llama WordPad, creo. Ujú. Y ya está. Si vos querés Office, es otro programa que tiene su licencia y que tiene un costo. Claro. Si vos querés un programa, bueno, tiene un programa muy sencillo, el propio Windows, para editar imágenes, que es Paint. el Paint, debe Ujú. ser. Pero si uno quiere alguno más sofisticado, paga una licencia, etcétera. Sí. En el caso de lo que nosotros proponemos, que son distribuciones, las distribuciones tienen toda una paquetería, tienen lo que se dice un repositorio, en donde están disponibles varios programas, muchísimos programas que resuelven la mayor parte de las necesidades que tiene un usuario final. Entonces, cuando uno instala la distribución, ya viene con algunos programas instalados, como por ejemplo la ofimática, Office, Ujú. porque están pensados por usuarios finales. Sí. Y también uno puede instalar programas de uso específico, por ejemplo GIMP para editar imágenes. Ujú. Digo por dar un ejemplo, o algún programa para editar, para hacer programas, por ejemplo, uno lo instale. Ujú. Me refiero a compiladores, intérpretes de Python o lo que fuera. Claro.
Entonces, en ese sentido, sí, uno lo puede hacer convivir con otros programas de uso específico. Y la parte linda y muy cómoda es que están en general dentro de los repositorios. Yo esto te lo comento también porque, por ejemplo, yo utilizo Linux desde el año 2003 aproximadamente. Y es en general muy incómodo para quienes usamos desde hace bastante tiempo tener que resolver la instalación de una aplicación específica en el universo Windows. Porque nos tenemos que responder varias preguntas. Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo lo bajo? Sí. ¿Hay licencia? ¿No hay licencia? ¿Pagar la licencia? En cambio, digamos, el paradigma de las distribuciones, uno tiene todo en un mercadito, tal vez más parecido a los teléfonos celulares, que en los teléfonos celulares uno tiene un market, un mercadito. Sí, acá también en Linux. Acá también. Obvio, pero un mercado sería libre, gratuito. Exacto, un mercado libre. Hay algunas distribuciones que tienen alguna salvedad y proponen también aplicaciones propietarias, pagas, entonces bueno, de esa manera se financian, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que existe un mercadito y uno ya instala todo más o menos desde ahí y se resuelve algunas cuestiones que se dicen de consistencia o de dependencias. Cuando un programa requiere de otro programa para poder funcionar. Sí. Viste que por ahí uno instala un programa, en el propio Windows uno instala un programa y aparece un cartel que dice, para poder funcionar tengo que instalar el framework, .NET, no sé qué, no sé cuánto. Y aparece un instalador de nuevo, un segundo instalador. Claro. Se completa ese segundo instalador y volvemos al primero. Digamos. Bueno, esa situación de dependencia se resuelve con las distribuciones y el sistema de paquetería. De una manera que uno no la razona. Digo, también las actualizaciones, cuando hay actualizaciones de seguridad, aparece una notificación y dice, bueno, hay actualizaciones, espérate un rato, tómate mientras se baja todo esto, y se actualiza no solo el sistema operativo, digamos como si fuera el Windows Update, se actualizan también las aplicaciones que uno utiliza para correcciones o se agregan características. Claro, y esas aplicaciones se van actualizando a medida que alguien, por ejemplo, puede introducir alguna mejora en el programa específico. Sí, totalmente. Como decíamos recién, cuando la comunidad desarrolladora aprueba que es una modificación que va a ser benéfica para todos, la suben y entonces se nos notifica a nosotros esto para poder actualizar. Algo importante para destacar, que uno habla mucho de paquetería, de dependencia, porque bueno, ya está acostumbrado a manejar el tema. No hay que asustarse, no es que uno se imagina a alguien usando Linux como, no sé, la Matrix, o sea, todo por consola, ¿viste? Hay aplicaciones que simplifican, como decía recién Mati, el mercado, digamos, para descargar aplicaciones. Por ejemplo, en Ubuntu, que es uno de los más populares de software libre utilizado, está el Ubuntu Center, que es justamente como el Google Play de Android, donde uno busca, qué sé yo, va a la categoría juegos y te dice, bueno, los juegos desarrollados, va a la categoría ofimática y te puedes descargar herramientas de ofimática, así con lo que se te ocurra, o sea, todo con una GUI, una interfaz gráfica, claro, una interfaz con botones, que uno utiliza el puntero y todo ese paradigma que digamos que el usuario final le resulta más cómodo. Por ahí quienes venimos más del lado técnico somos medio ansiosos y abrimos una terminal y empezamos a escribir cosas con el teclado. Vienen del y despreciamos el teclado. Claro, o por ahí porque medio que nos acostumbramos a eso, o bueno, tenemos cierto posicionamiento a veces cercano al ideológico diciendo, bueno, esto es más cómodo, más eficiente, y vencemos esa barrera, esa barrera de dificultad, esa curva de conocimiento que implica ciertas habilidades y qué sé yo. ¿Puede alguien que no sea un especialista en la materia, por ejemplo, bajarse el Linux desde internet? Sí, y aplicarlo y empezar a correrlo. Sí, tal cual. Y de hecho, una gran ventaja de Linux, es que uno no necesariamente lo tiene que instalar para ya empezar a usarlo. Tiene la herramienta que es el Live USB, por ejemplo, que uno lo pone en un pendrive, lo ejecuta, lo ve cómo funciona, y si le pintó, lo instala directamente en la compu. Como funciona técnicamente ese Live USB es que el sistema operativo corre, accede a disco, en vez de acceder al disco físico de la computadora interno, accede al pendrive. Y todo lo que va corriendo, los programas que van funcionando y se cargan en memoria y como funciona usualmente, los accede desde el pendrive. Entonces eso digamos,
significa una protección, digamos, para el propio disco interno Sí, de la computadora. para el sistema operativo que tenés previamente. Claro, que uno tiene previamente, entonces uno prueba y bueno, lo hace, digamos, prueba, uy, qué lindo, y siempre hay un icono ahí que dice, bueno, instalarlo definitivamente en tu computadora, porque también es una manera medio precaria de hacerlo funcionar, Sí. digamos, ¿no? Sí, No tiene obviamente. mucha vida. Ujú. digamos. Bueno, es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Todos los años tiene lugar en todos los países latinoamericanos, también en Mendoza y en esta regional de la UTN. Va a ser el sábado, ¿a partir de qué hora? De las 14. A partir de las 14 iniciamos la instalación. Solicitamos que se acerquen unos minutos antes para alguna registración y poder organizarnos un poquito. Y bueno, a continuación de la instalación, aproximadamente a partir de las 16, va a haber charlas también para quienes ya sabemos instalar software libre y nos aburre un poquitito. Ujú. También quiero destacar, el año pasado hubo un taller que se llamó Django Girls, que se realizó en conjunto con la PyCon. Va a haber habrá este sábado una edición nueva de ese taller, también en conjunto con el FliSol, y arrancará a las 9 de la mañana. El sábado. Exacto, a las 9 de la mañana del mismo sábado. Se estará realizando de manera, digamos, en conjunto, de manera Ujú. concurrente. Y bueno, quienes quieran, el público femenino que quiera introducirse al universo de la programación, se puede acercar al taller de Django Girls. Para eso También acá en la facultad. también acá en la facultad, y va a ser todo en el aula de dibujo, es acá en el segundo piso, frente a Ujú. la... Pero se requieren qué tipo de conocimientos previos. En el caso de Django Girls, ningún conocimiento previo, porque lo que se propone en la organización de Django Girls es introducir al universo femenino, a las mujeres, al mundo de la programación, visto que también en el mundo occidental, porque esta propuesta viene de Alemania, es menor la participación de mujeres en el universo IT en general, y en el de la programación en particular. Quienes estén interesados se pueden acercar a los grupos de Facebook de la facultad o también al centro de estudiantes de la facu para alguna mayor información al respecto. Y si no, venir el sábado un ratito antes de las 9. Así es. En el caso de Django Girls se necesita una inscripción previa por el tema de la disponibilidad. Si va a haber o no lugar, porque ellas arman fichas y bueno, tienen todo bastante... Tienen toda una organización que requiere de cupos, digamos, de números. Bueno, Centro de Estudiantes en Rodríguez 273, entran, preguntan dónde está el Centro de Estudiantes y ahí obtienen toda la información para el Django Girl. El sábado a las 9 y a las 14 la instalación de software libre y también participar de charlas para conocer un poquito más acerca de este mundo del software libre y de las fuentes abiertas. Así es. Siempre, como decíamos al principio, traer tu computadora. Eso es requisito fundamental Si querés para instalar, los dos trae tu talleres. compu. Sí, si querés instalar, trae tu compu, porque Claro. si no, no hay manera. Trae también zapatillas, toma corriente, para poder conectarla, porque nosotros contaremos casi con ninguna, digamos, para Sí. poder traer un pendrive o un DVD en donde va a correr el instalador. Eso también, si por favor pueden traerlo. Preferimos un pendrive. Nosotros asistiremos con eso, pero naturalmente no podemos asegurar que vaya a haber cantidad suficiente. Claro, que alcance para todo. Claro, exacto. Entonces instalaremos o grabaremos en el pendrive el instalador, y a partir del pendrive correrá el instalador en la propia computadora. O bien lo mismo en un DVD. Entonces, bueno, por favor llevar DVD o pendrive, preferencia por pendrive, zapatilla toma corriente y la propia computadora. Muy bien. Profesor Matías Pecchia, muchas gracias y bienvenido una vez más. Y Federico Brest, muchas gracias. Gracias a vos.